Realizar una tabla de frecuencias para datos agrupados para esta muestra. Vamos a considerar las primeras 6 columnas de la tabla indicada en este caso. Para determinar la columna número 1, vamos a considerar la regla de Sturges, que nos permite aproximar el número de clases en los cuales se va a dividir la muestra. La regla nos indica que k es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de n, donde n es el tamaño de la muestra. Para el resultado de k siempre debe ser un entero, para lo cual se va a redondear siempre de la forma tradicional, es decir, valores decimales de 0.5 o mayores se redondea al entero mayor, valores menores de 0.5 al entero menor. Efectivamente tenemos aquí 128 datos. Entonces la regla de Sturges es 1 más 3.3 por el logaritmo de n. Entonces aquí nos queda que k es igual a 7.95. Para redondear, recuerden que se va a hacer de acuerdo al punto decimal. Aquí es 7.9, se redondea entonces a 8. ¿Qué me indica este 8 entonces? Los valores que va a tener la columna 1, que es el número de clases en las que se va a dividir la muestra. En este caso son 8. En la columna 2 vamos a localizar los límites de clase. Antes de identificar quiénes son estos límites, vamos a determinar el rango de la muestra. El rango simplemente es la diferencia entre el valor mayor y el valor menor de toda la muestra. Por lo tanto, el rango es la diferencia, es decir, tienen que restar 130 menos 1. ¿Qué más se requiere? Vamos a calcular el intervalo de clase. El intervalo de clase me indica de qué tamaño va a ser cada una de las clases que se va a dividir la muestra original. Esa se obtiene de dividir el rango entre el número de clases. Si hacemos la división, 129 con la diagonal, símbolo de división, ¿sí? Y nos queda 16.125. Otra nota muy importante aquí es que el valor del intervalo de clases siempre se va a redondear al entero mayor. Muy bien, entonces ya tenemos aquí. Ahora, ¿cuál va a ser el límite inferior inicial de la clase 1? Entonces este corresponde al dato menor de la muestra, es decir, el límite inferior de la clase 1 es el dato menor, que en este caso pues va a ser el valor 1, porque es el valor menor de toda la muestra. Y lo que vamos a hacer es buscar primero todos los límites inferiores de cada clase. Para eso se va a sumar directamente el valor de IC. Entonces lo que hacemos para la siguiente clase es tomar el límite anterior, inferior, y sumarle IC, ¿sí? La ventaja de usar Excel es que lo podemos hacer de manera directa, o ustedes lo pueden ir haciendo en hoja blanca o en hoja milimétrica usando la calculadora. ¿Qué hacer? Sumar 17 al resultado que nos queda anterior. Si yo quiero sumar esto hacia abajo, nada más arrastramos el cursor cuando la crucecita cambia a negro, pero debemos tener cuidado de lo que se hizo aquí, ¿sí? Aquí se sumó el dato anterior más el de arriba. Entonces 1 más 17 son 18. Pero como yo quiero que este valor sea fijo, entonces este valor no debe cambiar. Para que un dato no cambie en Excel se le pone signo de pesos antes y después de la letra nada más. Pues ahora sí, cuando ustedes sumen esto, va a ir sumando 17 al valor anterior, 17 al valor anterior, ¿sí? Siempre 17. En este caso porque es el intervalo de clase. Voy a sumar un dato más, aunque ya terminamos las clases en 8, se va a ocupar para el límite superior. ¿Qué hacemos para el límite superior de cada clase? Pues se le va a restar 1 al límite inferior de la segunda clase, es decir, al límite inferior de cada clase le vamos restando 1. Seleccionamos la clase, límite inferior de la clase 2, y le restamos 1. Y así sucesivamente, a 35 le restamos 1, a 52 le restamos 1. Eso lo podemos hacer rápidamente aquí en Excel. Si ustedes no hubieran colocado aquí este valor de la suma de 120 más 17, que fue 137, pues no sabrían qué valor corresponde aquí, ¿no? Por eso ocupamos este valor.
Entonces aquí un dato importante que nos va a indicar que todo va bien hasta aquí es que este valor del límite superior de la clase última, que en este caso es la 8, debe incluir al dato más grande de la muestra, que es el 130 en este ejemplo. Si este valor llegara a ser menor, significa que no hicimos bien este redondeo. De ahí la importancia de que este se redondee al entero mayor siempre. Muy bien. Ahora vamos a completar los límites de clases reales. Los límites de clases reales se van a obtener restándole 0.5 al límite inferior de cada clase, es decir, a este límite inferior a cada uno le restamos 0.5. Entonces seleccionamos este valor, le restamos 0.5, pues si a uno le restan 0.5 queda 0.5. Si a 18 le restan 0.5, 17.5. Igual esta resta la pueden hacer en su calculadora. Aquí la ventaja de Excel es que arrastramos y automáticamente nos va restando, ¿no? 35 menos 0.5, 120 menos 0.5. Y ya queda el límite inferior de la clase real. ¿Cómo calcular el límite superior de la clase real? El límite superior de la clase real se obtiene de sumar 0.5, ahora es suma, al límite superior de cada clase. Es decir, ahora al límite superior de 17 se le suma 0.5. Y así sucesivamente. A 34 le suman 0.5 hasta llegar a 136 más 0.5. Hacen la suma en cada límite superior de clase ¿sí? Y le van a fresca, se le va a sumar. Entonces de esa manera ya, ahora sí, 34 le suma 0.5, 51 le suma 0.5 y 136 le suma 0.5. Entonces ya tenemos el límite superior de la clase real. Ahora aquí, ¿qué tienen que hacer? Primero la marca de clase y después la frecuencia de intervalo. Entonces la marca de clase, ¿qué es? La marca de clase es el promedio de los límites de clase, es decir, van a sumar el límite inferior más el límite superior entre 2. Entonces tomamos el límite inferior 1 más el límite superior 17, 1 más 17 son 18, 18 entre 2 son 9. Esto lo podemos hacer introduciendo la fórmula 1 más 17 entre 2 y ya nos da 9. Igual aquí 18 más 24 entre 2 y eso lo podemos hacer ya arrastrando el cursor, ¿no? En cada caso, ¿sí? ¿Cómo pueden comprobar ustedes aquí que se hizo bien este procedimiento? Bueno, si ustedes verifican, al aumentar este primer valor de la marca de clase 1 va aumentando de 17 en 17, 9 más 17, 26 más 17, 43 más 17, 60 más 17, coincide que esto debe aumentar el valor de IC porque así se hizo los límites de clase. Si esto no coincide, entonces significa que los límites aquí no se hicieron correctamente. Otra manera de identificar aquí es que va aumentando el valor de IC en esta columna, ¿sí? Ahora sí, lo que les comentaba, ¿qué es la frecuencia de intervalo? La frecuencia de intervalo es el número de datos que pertenecen a una clase, es decir, ustedes tienen que buscar dentro de toda la muestra todos los datos que tienen valor de 1 hasta 17, incluyendo el 1 e incluyendo el 17. Y esto lo pueden hacer para que no pierdan, tomando un color, irlos marcando, irlos coloreando, porque si los van tachando o circulando y se llegan a equivocar, ya no van a saber cuál número había originalmente. Aquí en Excel lo podemos hacer rápidamente considerando esta fórmula que nos sirve para contar con ciertos criterios un conjunto de datos. Entonces si ustedes toman la fórmula, si ustedes revisan, la fórmula es contar, ¿sí? T y F es contar con ciertos criterios, ¿sí? Contar los números de la celda especificando condiciones. Entonces la vamos a considerar. ¿Cuáles son estas condiciones? Bueno, primero le tenemos que indicar en dónde va a buscar, es decir, tiene que estar aquí el conjunto de los datos. Eso lo podemos seleccionar.
para no reescribir las celdas como están aquí, ¿sí? Y como no quiero que se salga de estas celdas, recuerden que ahí cada valor debe llevar signo de pesos antes y después de cada una de las letras, solo en las letras, no en el número, signo de pesos, ¿sí? Y después también aquí nos indica, ¿no?, cómo van separados. Dependiendo de la versión de Excel que tengan, algunas separaciones vienen con punto y coma y otros con coma. Aquí me marca debe ser separados con comas. Después va el criterio que va a buscar ahí. Entonces ahí va a buscar valores mayores o iguales. Entonces lo vamos a poner entre comillas, mayor, un valor mayor o igual, cerramos comillas, ¿a quién? Entonces, ya que ponemos ahí, debe separarse esta condición con el símbolo ampersand, que es como el gatito, y debo decirle de dónde. Mayores o iguales ¿a quién? Pues al 1. Y entonces ya tenemos la primera condición. Va a buscar todos los números a partir de 1 y todos los mayores iguales a 1, pero ¿hasta dónde se va a detener? Entonces ponemos otra coma con ese criterio, volvemos a seleccionar todos los datos para que siga buscando en esos datos, le ponemos signo de pesos antes y después de cada letra para que ese margen, cuando lo copien hacia abajo, no cambie esa selección, sino va a mover un renglón cada vez que bajen un renglón y ya cambiaría el rango, irían bajando esto y abajo ya no habría datos. Entonces ahí cerramos con coma ese criterio. ¿Y dónde se va a detener? Entonces ahora debo decirle dónde se va a detener. Entonces, entre comillas, un valor menor o igual, cerramos comillas, símbolo, menor o igual ¿a quién? Pues ahora al 17, ¿sí? A ese rango. Y ya lo cerramos, ¿sí? Entonces aquí me dice que tenemos 7 numeritos que están entre el 1 y el 17. ¿Ustedes cómo lo van a hacer en su cuaderno? Pues toman un color y los van buscando y los van coloreando. También hay esa ventaja aquí en Excel. Ustedes pueden buscar eso seleccionando aquí y le dan aquí formato condicional, nueva regla, buscar en las celdas con cierto orden de contenido, entre dónde, aquí les dice entre qué valores. Entonces seleccionamos entre el valor 1 hasta qué valor, hasta el valor 17, seleccionamos y aquí nos dice que le demos formato. ¿Qué formato? Pues vamos a darle un color, vamos a elegir un azul, ¿sí? Que nos busque los valores entre ese rango y que les dé un color. Vamos a ver, pues aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahí están los 7 datos. Entonces si nosotros hacemos eso para cada renglón, nos indica que en la clase 2 también tenemos 7, en la clase 3 tenemos 7, en la clase 4 23, y entonces eso lo podemos ir haciendo en colores, que es lo que ustedes pueden hacer en su cuaderno con los ejercicios de tarea. Le damos con, ¿sí? Entonces fijan, cada vez hay menos, entonces ahí pueden comprobarlo, ¿no? Bueno, entonces ya esto nos da una forma de comprobar esto, es que la suma de todas las frecuencias de intervalo pues debe coincidir que son las 128, los 128 datos de la muestra original. Ahora, ¿qué es la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias de intervalo hasta la iésima clase, es decir, tengo que ir sumando las frecuencias hasta en la posición donde voy en la clase. Como antes de aquí, en la primera frecuencia acumulada no hay nada, antes en la FI, pues esta primera se va a repetir siempre, FI con FA. A partir de aquí se van sumando, 7 más 7 pues corresponde 14, 7 más 7 más 7, 21. Entonces lo que tengo que hacer es, y así sucesivamente, hasta llegar a la última. Y otra vez, la última frecuencia acumulada
debe coincidir con el número total de datos, porque la última FA corresponde a la suma de todas las frecuencias, que es el total de elementos.